El doctor José Acel es un académico cubano. En 1961, con 13 años, llega al exilio como parte del programa Pedro Pan, el éxodo más grande de menores y en acompañamiento de adultos en la historia del hemisferio occidental. Tiene una maestría en Administración de Empresas y un doctorado en Asuntos Internacionales de la Universidad de Miami. Fue el fundador y el oficial financiero principal de Pediatrics Medical Group, uno de los proveedores de servicios especializados en pediatría líderes en Estados Unidos. Fue profesor de negocios internacionales del Colegio de Administración de Empresas de la Universidad de Miami. Actualmente es académico senior en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la misma universidad. Se dedica al análisis en profundidad del estado económico, social y político de Cuba, con un gran interés en las estrategias post-Castro. Ha publicado numerosos artículos relacionados con Cuba. En 2012, el Dr. Acel testificó ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acerca de los lazos entre Cuba, Irán y Venezuela. El mismo año, estuvo nominado para el premio Charles Manat para la Democracia de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. En el 2015, testificó ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acerca de la nueva política hacia Cuba del presidente Barack Obama y la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha publicado numerosos libros que han recibido el reconocimiento de académicos, empresarios y funcionarios de gobierno de todo el mundo. José, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Voces de Cuba. Gracias por invitarme. ¿En qué ciudad naciste? En La Habana. Mi familia es de Santa Clara, pero yo nací en La Habana. ¿Y cómo recuerdas a tu familia en tus primeros años durante tu niñez? Una niñez feliz, en gran parte, con la parte trágica de la muerte de mi mamá cuando yo tenía 10 años. Mi mamá muere muy joven cuando yo tenía 10 años y eso pues impactó en mi juventud, pero aparte de eso fue una juventud feliz, recuerdo jugando, todas las cosas de un niño normal. Saliste de Cuba muy pequeño, junto a tu hermano. Salimos en diferentes momentos, pero salí a los 13 años solo. Fue unas condiciones un poco complejas porque yo asistí a los Hermanos Maristas, una escuela católica en Cuba, y ya para el año 60, aunque yo tenía en aquel momento 12 años o algo así, 11 años, ya yo me había involucrado en el clandestinaje contra el régimen de Fidel Castro. Más que nada porque curiosamente el jefe de nuestra unidad de clandestinaje era uno de los Hermanos Maristas, un español que había luchado en la Guerra Civil de España, y nos enseñaba por el día y por la noche salíamos a hacer clandestinaje. Cuando viene la invasión de Bahía de Cochinos en el 61, pues yo tuve que salir a esconderme. Mi papá se dio cuenta, que no sabía que yo estaba metido, pero se dio cuenta de lo que estaba pasando y entonces unos meses después salí como parte de la Operación Pedro Pan. ¿Qué fue la Operación Pedro Pan? Bueno, la Operación Pedro Pan fue un grupo de aproximadamente 14.000 muchachos que salimos de Cuba solos, es decir, sin la compañía de nuestros padres. Fue un esfuerzo conjunto de la Iglesia Católica con el Departamento de Estado, donde le permitió a la Iglesia Católica en aquel momento proporcionar estas visa waivers que se utilizaban para salir. Es decir, que salíamos de Cuba. En el caso mío, yo salí en un buque de carga comercial y salimos ahí y llegábamos aquí, y en muchos casos pues la Iglesia Católica se ocupaba de ubicarnos a través de los Estados Unidos. En el caso mío, mi hermano mayor, él tenía 17 años, que había salido unos meses antes, pues es el que me recoge, y entonces él y yo empezamos la vida en ese momento. ¿Qué huella ha dejado en ti esa experiencia de salir solo de Cuba, con la incertidumbre del futuro, dejando a tu papá detrás? En el momento que salimos de Cuba, todos pensábamos que era cuestión de meses. Es decir, que en aquel momento no había, en el caso mío no hubo gran tristeza ni gran anticipación, porque esperábamos que iba a ser unos meses.
Mi familia venía a los Estados Unidos todos los años de vacaciones y para mí, pues en aquel momento fue otra vacación más. Por supuesto, ya han pasado casi 57 años o algo así y quién lo hubiera pensado, ¿no? Fue triste muchos años después cuando mi papá fallece que yo no pude regresar a Cuba y estar a su lado. Es decir, que desde el momento que yo salgo de Cuba en el 61, a los 13 años, fue la última vez que vi a mi padre. O sea, tu papá permanece en Cuba y muere en Cuba. Y mi mamá ya había muerto. Mi papá nunca salió de Cuba. Y tu hermano y tú acá en Estados Unidos. Mi hermano, después vino mi otro hermano mayor, y entonces los tres aquí fuimos los que... José, ¿cuál es la razón por la que su padre se queda finalmente en Cuba y muere en Cuba y ustedes no se pueden volver a reunir con él? Bueno, cuando mi papá se dio cuenta de que yo estaba ya involucrado en el clandestinaje, es que él decide que yo tenía que salir de Cuba. En aquel momento, estamos hablando del año 1961, nadie pensó que el gobierno cubano iba a durar tanto tiempo. Es decir, que él decidió sacarnos a nosotros de Cuba, sacarnos de ese peligro en el cual estábamos viviendo, con la expectativa de que aquello iba a cambiar en unos meses. Después se complicó y ya no se podía salir de Cuba fácilmente. Es decir, que hubieron muchos años que fue casi imposible salir de Cuba. También mi papá era abogado, una persona mayor. Quizás él le costó trabajo pensar cómo iba a rehacer su vida en Estados Unidos, o sea, qué iba a hacer. Él no quería ser carga para nosotros en los Estados Unidos. Y eso fue parte del pensamiento, del que yo no quiero ser carga para ustedes. Y también que pensó siempre que él debía quedarse en nuestra casa, la casa de la familia, protegiendo la casa. Es decir, que una serie de factores por los cuales él decidió no salir. Primero no pudo, después no quiso salir hasta que vino su muerte. ¿Cuál sería tu valoración de esos primeros años en el exilio? Mirándolos en perspectiva, ¿no? Los veo como unos años de aprendizaje, unos años en los cuales sí pasamos muchísimo trabajo, no cabe la menor duda. Pasamos hambre, pasamos dificultades, recogíamos tomate en las tomateras, yo repartía periódico por la madrugada y después por la tarde. Pero fueron años en los cuales aprendimos, y para mí más que nada aprender el valor de la libertad. Es decir, que aprendimos en aquel momento ser autosuficientes, valernos por nosotros mismos, aprendimos a ser individuales, aprendimos a luchar por la vida. Y eso para mí fue una gran lección. Entonces, ¿pudiste estudiar, pudiste superarte a partir de ahí, a partir de esa experiencia, o solamente podías trabajar para subsistir en aquellos años? No, trabajábamos y estudiábamos. Una de las grandes lecciones que nuestro padre nos impartió fue aquello de que la educación era lo único que nadie nos podía quitar. Obviamente veníamos de la experiencia de lo que había pasado en Cuba, donde el gobierno se había quedado con todas las propiedades de la familia y demás. Y a mí siempre se me quedó aquello de que había que estudiar, que teníamos que estudiar. Y a través de todo lo que fue el bachillerato, pues estuve estudiando y trabajando de camarero, lo que se presentara en aquel momento. Después empecé en la universidad, saqué mi primer título universitario. Años más tarde, pues volví a la universidad y saqué mi maestría. Y después volví por una tercera vez a sacar mi doctorado en Relaciones Internacionales. ¿Y qué estudias? Relaciones Internacionales. Estudié primero Administración de Empresas, y porque parte de mi carrera, casi toda mi carrera, fue administrando negocios aquí en Estados Unidos y empezando negocios. Empecé varios negocios de fumigación y de otras cosas. Pero cuando saqué el doctorado me dirigí un poco más a lo que son negocios internacionales. Entonces estudié Administración de Negocios y Relaciones Internacionales. ¿Y tu maestría también en ese sentido? Fue sí, en un MBA en Administración de Empresas. Has sido un empresario exitoso. Gracias a Dios, hemos tenido éxito. ¿Cuál es el secreto? Trabajar mucho, más que nada. Hay que tomar riesgos y esa es una de las cosas importantes en los negocios. Hay que arriesgarse. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros negocios que yo empecé, que fue una compañía de fumigación en el año 70 y tanto.
Yo había hecho mis planes y esperaba que las cosas funcionaran de una manera. No fue así. Yo había comprado un carro que era mi carro preferido en aquel momento, un convertible, un Fiat, un carrito deportivo, ¿no? Cuando me vino la primera nómina, yo no tenía para pagar la nómina, tuve que vender el carro por nada. Pero bueno, fue aquella experiencia de tomar los riesgos y dejar un trabajo que yo dejé en aquel momento, un buen trabajo ejecutivo, para empezar un negocio. Y eso es importante. O sea, ya tú tenías un trabajo a nivel ejecutivo y decidiste poner tu propio negocio. Ya yo había trabajado administrando varias empresas como ejecutivo por muchos años y en un momento determinado decidí dar ese paso de independizarme. ¿Qué es la libertad económica? La libertad económica consiste en muchas cosas, pero bueno, obviamente tener el derecho a la propiedad privada, eso es esencial, pero tener la oportunidad de desarrollarnos en lo que queremos y de retener nuestros ingresos, retener gran parte, sobre todo de lo que ganamos. Es decir, esa oportunidad de poder ser empresarios, de poder innovar, crear cosas diferentes, de llevar a cabo nuestros sueños. Dentro de este desarrollo económico, ¿cuáles eran tus sueños? Y además fuiste innovador en muchos sectores. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que la fuerza dominante siempre fue el hecho de tratar de ser un buen ejemplo para mis hijos y tratar de cumplir un sueño de mi padre. Es decir, que siempre esa imagen de mi padre, que aunque no lo veía, siempre estaba presente, de seguir su ejemplo, de ese estímulo, fue parte de ese sueño y por poderle proporcionar a la familia comodidades económicas y demás. Y eso fue lo que me impulsó a lanzarme en las diferentes avenidas. Lograr a nivel económico, cierta independencia económica y a nivel personal, con la ayuda de mi esposa Lili, pues ver el desarrollo de mis hijos. ¿Cuáles son las condiciones para la libertad económica? Primero que nada, yo creo que es imprescindible un Estado de Derecho. En un país donde no existe un Estado de Derecho que garantice la propiedad privada, que garantice las personas se sientan que pueden sacrificarse para el futuro, eso es esencial. Y por supuesto todos los elementos de la propiedad privada, los elementos necesarios para recaudar fondos, para poder obtener inversiones. Y quizás algo que nos falta mucho inclusive en América Latina, considerar a las personas que se arriesgan a montar negocios como personas que son valorizadas en la sociedad. En nuestro continente, desafortunadamente, vemos que los comerciantes no pensamos muy bien de los comerciantes. Y yo creo que para poder desarrollar una economía es imprescindible que la sociedad ponga a los comerciantes en un plano importante. Bueno, porque muchas veces lo que pasa es que el gobierno tiene leyes que ponen trabas al desarrollo de la libre empresa. Y es más difícil en este tipo de... No, por supuesto. Una de las condiciones básicas es que no existan limitaciones, mantener las regulaciones a un mínimo, pero también la parte cultural, la parte de apreciar lo que es la labor de comercio. En América Latina a mí siempre me sorprende que las carreras preferidas es la medicina y los abogados, ¿no? A los comerciantes no se les considera tanto. Yo creo que una sociedad necesita de verdad apreciar a las personas que tratan de llevar adelante la economía. Te has convertido en un académico influyente, importante en el tema de Cuba, a través del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, y has publicado libros, etcétera. Pero también en cuanto a la propuesta liberal, del liberalismo clásico, ¿te consideras un liberal clásico y por qué? Absolutamente. Y es importante resaltar que el liberalismo clásico no tiene nada que ver con el liberalismo norteamericano, ¿verdad? Pero como liberal clásico es porque pongo en primer plano las libertades individuales de la persona. Y yo creo que eso es importantísimo, que podamos ser totalmente libres dentro de un marco de la ley, no solo en el plano económico, sino también en el plano personal.
y para mí las libertades son fundamentales desde todo punto de vista. No es posible ser feliz si no somos libres, y eso para mí es esencial. Sin embargo, al liberalismo a nivel internacional, con independencia de Estados Unidos, donde hay una interpretación del liberalismo muy específica, se les ha demonizado. O sea, incluso en Latinoamérica, o sea, el liberalismo es un horror, es para controlar a las personas, para limitarlos, para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. ¿Por qué es eso? Bueno, precisamente porque existe eso es que yo me he dedicado a escribir sobre el tema y a hablar constantemente en todas las oportunidades que tengo sobre el tema para explicar exactamente en qué consiste ser un liberal clásico. Es decir, lo único que nuestra posición como liberal es que defendemos la libertad, punto. Es una cosa bien sencilla. Y algo que a veces no entendemos, por ejemplo, yo estaba comentando hoy en una conferencia que no nos damos cuenta que cualquier cosa que le pedimos al gobierno, cualquier función que le pidamos al gobierno, aún la más básica, aún la más legítima, defender la nación, no importa, pero cualquier función que le pedimos al gobierno necesariamente, por definición, requiere que entreguemos una porción de nuestra libertad. Es decir, que mientras más le exigimos a un gobierno, que el gobierno tiene que arreglar las calles o que el gobierno tiene que preocuparse de la salud, de la educación, además, cualquier servicio, cualquier función que le pedimos al gobierno, necesariamente tenemos que entregar parte de nuestra libertad. Y eso es que como el liberalismo clásico yo quisiera no entregar mucha de mi libertad, la menos posible. ¿Cuál es la función del gobierno entonces para un liberal clásico? La función del gobierno es muy fundamental, proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Punto. Absolutamente eso es la función basada en el pensamiento económico de John Locke y otros pensamientos, inclusive los padres fundadores de Estados Unidos, en gran parte se afinaban a esa filosofía de que la función del gobierno debe ser limitada a proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Todas las otras funciones se pueden dejar al sector privado. ¿Cuáles son las claves para entender el progreso que se ha logrado en los Estados Unidos? El progreso económico y el progreso a nivel de libertades. Los padres fundadores para mí fueron una serie de personajes extraordinarios en la historia de los países, ¿no? Personas que entendían, que trataron de verdad de crear una república, y es un punto importante que muchas personas quizás no aprecien. Los padres fundadores no estaban tratando de crear una democracia. Es más, ellos le tenían mucho miedo a una democracia. Ellos estaban tratando de crear una república. Y eso fue el gran éxito de diseñar un sistema de gobierno que no existía. Inventar una modalidad de gobierno basado en estos principios liberales de proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad. Y eso para mí ha sido fascinante aprender de esos padres fundadores, de cómo ellos llevaron a cabo ese plan de crear a la nación. ¿Cuáles son las claves de esa república? ¿La libertad individual? La libertad individual está al centro, pero también, es decir, la Constitución norteamericana es una constitución no para limitar a las personas, es una constitución diseñada para limitar al gobierno, no al ser humano. Y ese fue el proyecto de los padres fundadores, crear un gobierno que permitiera todas las libertades que pudiera ser posible con un gobierno pequeño, limitado y controlado. Y ese ha sido el gran éxito de los Estados Unidos políticamente y económicamente. En los últimos años nos hemos separado bastante de ese origen de los padres fundadores, pero bueno, dentro de eso todavía mantenemos nuestro éxito. ¿Por qué en Latinoamérica encontramos prácticamente a ningún país con esas características? Tal vez Chile, que ha tenido en los últimos 10 años
un boom, un desarrollo económico sostenible, pero prácticamente no hay ningún país que haya logrado tener la estabilidad y el desarrollo comparándolo con Estados Unidos u otros países. A mí me ofende hasta cierto punto las políticas en América Latina, porque cómo hacer un país próspero es algo que sabemos cómo hacerlo, no es ningún misterio. Crear prosperidad es básicamente sencillo, simplemente hay que permitirle a los seres humanos la libertad económica y las libertades civiles para que ellos puedan desarrollarse. No hay otro secreto, es decir, que sabemos cómo llevar a un país a la prosperidad. Sin embargo, en nuestro continente y en otras partes a través del mundo, vivimos en pobreza que para mí es innecesario porque pudieran salir adelante. Las razones en América Latina son complejas, podemos echarle la culpa a las tradiciones españolas, podemos echarle la culpa a los sistemas educacionales que se enfocan, por ejemplo, como había mencionado anteriormente, la educación en América Latina se enfoca en la medicina y en la ley. Hasta hace poco lo que eran carreras empresariales simplemente no se valoraban en América Latina. Y otras cosas más técnicas, nos cuesta trabajo invertir a largo plazo. Queremos invertir y queremos que las ganancias estén ahí mañana. No tenemos esa visión de invertir a largo plazo para la próxima década y demás. Nos cuesta mucho trabajo, y esto lo vemos en América Latina, contratar administradores profesionales. Si miramos las grandes empresas en América Latina, la inmensa mayoría son familiares. Es decir, que salir de la empresa y buscar una persona que no es de la familia y que venga a administrar el negocio y cederle la administración del negocio, no es algo que hacemos bien en nuestro continente. Así que hay muchas razones por las cuales no hemos obtenido el éxito que deberíamos obtener. Carlos Rangel, el liberal clásico venezolano, hablaba de una visión de los latinoamericanos como víctimas frente al imperio, siempre echándole la culpa a otro de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de nuestros desaciertos. ¿Es posible una solución cultural para estos conflictos? Y dentro de esto está Cuba, ¿no? Bueno, primero eso es en realidad esa visión América Latina de que el desarrollo de Estados Unidos y el subdesarrollo nuestro son las dos caras de la misma moneda. El desarrollo de los Estados Unidos ha sido a costa del subdesarrollo. Eso es totalmente falso. Chile es un buen ejemplo de un país que adoptó medidas de libertad económica y ha tenido un éxito extraordinario. Podemos ver en los índices, los países más ricos son todos países libres, y los países como Cuba, como Corea del Norte, son pobres porque simplemente no permiten las libertades. Y yo creo que a donde tenemos que llegar es a enfatizar lo importante que es la libertad y a no depender del gobierno, es decir, enfatizar nuestras libertades individuales y que dependamos de nosotros mismos, de nuestros propios esfuerzos, y crear el ambiente donde si una persona gana X números de pesos, se pueda quedar con gran parte de lo que gane y que esté protegido, que no venga un gobierno arbitrario a quitarle lo que ha ganado. Es decir, crear las condiciones legales y sociales que creen los campeones en América Latina. En este contexto de tus ideas liberales clásicas, ¿cuál sería un pronóstico para Cuba? Desafortunadamente, no lo veo como un pronóstico sumamente bueno. El éxito económico y el éxito social de un país depende de las virtudes ciudadanas. Y el primer paso en Cuba, donde se han perdido a través de 6 décadas, esas virtudes ciudadanas, me refiero a las virtudes económicas de trabajar para retener sus ingresos, de esforzarse, de invertir, de arriesgarse en las inversiones, son débiles hoy en día. El cubano es emprendedor y hemos tenido éxito cada vez que hemos tenido las oportunidades de tener éxito.
Pero eso requiere, Yanisset, un Estado de Derecho, requiere un marco legal y eso toma tiempo. Eso toma tiempo, crear las instituciones que nos permitan ese marco legal. Hay trabajos de intelectuales importantes como por ejemplo Fukuyama, donde él habla de la confianza entre las personas. Se ha descubierto hoy en día que es uno de los factores más importantes en el desarrollo económico de un país. Eso no lo sabíamos hasta hace 10 o 15 años. Pero hoy en día entendemos que en los países donde las personas confían el uno en el otro, son países que se pueden desarrollar económicamente. ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo abrir un negocio porque alguien me prestó dinero, me lo pudo prestar, doy crédito, pienso que las personas me van a pagar, pienso que nadie me va a engañar. Es decir, que hemos descubierto que la confianza entre las personas es imprescindible para el desarrollo económico de un país. Y lo podemos demostrar empíricamente. Los países donde las personas no confían unos a los otros tienen grandes dificultades. Y los países donde las personas confían uno en el otro se pueden desarrollar económicamente. Cuba no existe la confianza. No existe. El mismo régimen la ha destruido. Totalmente. A eso me refería en las virtudes, que esa confianza no existe. ¿Puede haber progreso económico sin libertad política? Sí, puede haber progreso económico hasta cierto punto. Podemos citar casos como Vietnam, como China. Progreso económico de un punto a otro. Pero no puede haber felicidad. Ese progreso económico es hasta cierto punto limitado, no va a ser amplio y se limita la parte económica. Y yo insisto que sin ser libres, inclusive en el caso de China, por ejemplo, hemos visto recientemente que comerciantes exitosos que han hecho grandes cantidades de dinero se están mudando fuera de China para poder tener un hijo, porque estaban limitados a tener un solo hijo y si quieren tener otro hijo o otra hija, no lo pueden tener en su país, tienen que mudarse fuera del país. Es decir, que la felicidad requiere que podamos tener esas otras libertades. Por ejemplo, China en el índice de libertad económica del Fraser Institute está en el 113. Sin embargo, el mundo entero comercia con China. China es un caso excepcional desde el punto de vista que es un mercado de más de 1.000 millones de personas. Es un mercado que cuando se abre originalmente, empieza el proceso con la administración de Nixon, las compañías estaban locas por invertir en un mercado tan amplio como el mercado de China. Así que China pudo atraer inversiones internacionales basado en el tamaño masivo de su mercado. Pero eso es bastante específico. El caso de Cuba, por ejemplo, un mercado de 11 millones de personas, un mercado paupérrimo, no va a poder nunca atraer grandes inversiones como fuera en el caso de China. Y sí, China nos da, China y Vietnam, los dos nos dan el caso clásico que desmiente esa tesis de que el desarrollo económico conduce inexorablemente a las libertades políticas. Eso no es cierto. En China podemos ver que el desarrollo económico ha sido extraordinario, pero las libertades políticas siguen siendo cero. Te has opuesto a la política iniciada por el presidente Barack Obama hacia Cuba de apertura comercial y diplomática. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que desde el punto de vista de la política exterior norteamericana, yo soy de la opinión de que la política exterior norteamericana debe tratar siempre que sea posible de no abrazar a los opresores, debe abrazar al oprimido. Y hay momentos que no es posible, tenemos por ejemplo a veces que países como Arabia Saudita y demás, y yo entiendo que no. Pero la política debe estar por lo menos diseñada en principio con la moralidad de abrazar al oprimido y no al opresor. En este caso, un abrazo al opresor no tenía ningún sentido. Desde el punto de vista de Cuba, porque
desarticula hasta cierto punto la oposición. La oposición en Cuba con esas movidas pues se vio desarticulada, se vio abandonada, porque en ningún momento el presidente Obama tuvo la cautela de dirigirse con más énfasis hacia la oposición. Y finalmente yo creo que le ofrece legitimidad a un régimen opresor, y eso quizás fue el mayor daño, de darle legitimidad a un régimen opresor en los ojos de la comunidad internacional. Y eso ha retrasado mucho en mi manera de ver las cosas, las esperanzas de libertad del pueblo cubano. Sí, teniendo en cuenta que el mismo gobierno de Cuba sigue controlando todo, o sea, no hay una apertura real hacia el pueblo. Y no solo eso, que fue una serie de concesiones unilaterales de parte de los Estados Unidos hacia el gobierno cubano. Yo no me hubiera opuesto a hacer concesiones basadas en concesiones de parte del gobierno cubano, liberar a los presos políticos, una apertura económica, apertura política y demás. Pero fueron concesiones sin pedir absolutamente nada de parte del gobierno cubano. Y así no es como se negocia. No hubo una negociación, fueron simplemente concesiones unilaterales. No solamente has sido un empresario exitoso, un académico exitoso. Gracias. Eres un hombre activo que escalas montañas, has escalado el Kilimanjaro y el Titón y parte del Everest. ¿Te consideras un aventurero? ¿Te gusta el peligro, los desafíos que ponen en vilo tu vida? ¿Cuál es esa parte de tu personalidad? Bueno, yo le voy a echar la culpa a Lili, a mi esposa, que es la que nos empuja en estas aventuras. No, pero en el caso mío no es necesariamente el peligro. Nosotros, pues, por ejemplo, hacemos pesca submarina, nadamos con los tiburones y todo ese tipo de cosas. Pero para mí es como probarme a mí mismo. Por ejemplo, eso de escalar montañas es como una prueba. La oportunidad de probar hasta qué punto yo puedo hacer algo, pero no es necesariamente buscando el peligro, ¿no? Esa no, por lo menos no es mi motivación. Pero bueno, cuando tú escalas una montaña, estás prácticamente en el aire, ¿no? O sea, tienes que resolver cómo llegas a la cima. Curiosamente, cuando en los Estados Unidos se empieza a desarrollar el deporte de escalar montañas, las primeras personas que lo empiezan a hacer fueron académicos, sobre todo matemáticos. Y la terminología que se usa cuando se está escalando una montaña es, bueno, ¿cómo voy a solver o cómo voy a resolver la montaña? Es decir, como si estuvieras resolviendo una ecuación matemática. Y eso es parte del desafío, saber dónde poner las manos, cómo resolver ese ascenso. Este tipo de experiencias, ¿qué te aporta? Curiosamente, tranquilidad. Cuando uno está tratando de escalar una montaña, que miramos abajo y vemos las personas abajo diminutas y demás, no hay otra opción de que estar totalmente concentrado en lo que uno está haciendo. Es decir, no hay la posibilidad de pensar en nada más. Es pensar en dónde voy a poner la mano ahora y dónde voy a poner el pie ahora. Eso es lo único que uno puede pensar en ese momento. Es decir, que hasta cierto punto es una tranquilidad de enfocarse en una sola cosa. ¿Qué es la libertad para ti? La oportunidad de poder decidir por mí mismo el camino de mi vida. Tomar las opciones que yo considero las mejores opciones. Poder trabajar sin tener el miedo de que mis esfuerzos sean confiscados por un gobierno. Poder proveer por mi familia. Poder dejar algún legado, ya sea intelectual o económico a mis hijos y a mi familia. Para mí eso es importante. Ese concepto de dejar un legado intelectual es lo que me motivó ahora a recoger casi 10 años de artículos periodísticos en un libro con el título de Reflexiones sobre la libertad. Y nunca había pensado en recoger esos artículos que han sido publicados en periódicos prestigiosos a través de los Estados Unidos y América Latina,
Pero muchas personas empezaron a comentar de que debiera recoger esos artículos, que debiera dejar ese legado intelectual sobre los temas que yo trato, que no son temas fáciles, porque parte de lo que me ha dado cierto éxito o me ha diferenciado de otros escritores en ese tema es que yo tomo algunos temas bastante complejos, que son los derechos humanos, por ejemplo, y los trato de resumir en 700 palabras de un artículo periodístico. Es decir, que trato de tomar temas filosóficos y resumirlos en un artículo periodístico de 700 palabras. Y eso se ha convertido como en mi trademark, no sé cómo lo diríamos en ese momento. O sea, decantar los conceptos difíciles para que un público mediano pueda leerlo y entenderlo. De periódico lo lea en 700 palabras en un artículo periodístico sin mucha confusión académica ni demás. Y eso se ha convertido en parte de mi... Bueno, eso es maravilloso. ¿Qué es Cuba para ti? Es la madre patria, es el lugar... yo me siento cubano, aunque viví en Cuba 13 años y he vivido aquí el resto de mi vida. Es el lugar, mi punto de referencia. Es mi punto de referencia emocional. Y hasta cierto punto no tiene mucha lógica, porque yo salí en el año 61, a los 13 años, nunca he regresado a Cuba, no conozco, obviamente, la Cuba que conocí en aquel momento, pero sigue siendo mi punto de referencia y algo por lo cual ha motivado parte de mi lucha desde joven, no solo de haberme unido a la resistencia tan joven, pero sino haberle dedicado todos estos años, de una manera o de otra, a escribir sobre Cuba, a hablar sobre Cuba, a tener la oportunidad de tratar de buscar cómo lograr mejorar las condiciones del pueblo cubano. ¿Y por qué? Tú has sido exitoso, empresario, hablas inglés perfectamente, has viajado el mundo entero. Cuba es un tema complicado, complejo de entender. ¿Por qué ese acercamiento? ¿Por qué esa obsesión? Hasta cierto punto yo te diría que es emocional, Yanisset. Es algo que quizás no tiene gran explicación. Yo no tengo ninguna intenciones de regresar a vivir en Cuba, de reclamar ninguna propiedad, de reclamar absolutamente nada. Mi única ambición sería, si me lo permiten, ayudar en lo que yo pueda ayudar, a contribuir en la reconstrucción de ese país, pero sin absolutamente ninguna ambición, ni económica, ni nada por el estilo, ¿no? Es difícil explicarlo porque, y no solo en mi caso, se diría, por ejemplo, en el caso de mis hijos que nacieron aquí, son adultos, nunca han estado en Cuba, hablan el español malamente, y si le preguntamos qué ustedes son, contestan que son cubanos. No tengo idea por qué, pero ellos contestan que son cubanos y no conocen nada de Cuba. Es algo hasta cierto punto emocional. Tienes una familia numerosa, hijos y nietos. ¿Cómo quisieras que ellos te recordaran? Como una persona que siempre trató, que siempre se esforzó por adelantar sus ideales, que trató de crear una familia feliz, que trató de proveer siempre por esa familia y proteger a esa familia. Es decir, que para mí yo creo que una de las funciones quizás que nos inculcaron de niños, una función del hombre es de proveer y proteger a su familia. Y yo creo que eso es parte de eso. Pero también en estos últimos años me ha preocupado mucho eso de inculcarles la importancia de la libertad y de inculcarles esos valores del liberalismo clásico y de que aprecien la oportunidad que han tenido de vivir y trabajar en libertad.